recording is on. En esta clase vamos a ver la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca congestiva es la situación en la cual el corazón es incapaz de impulsar la sangre en cantidad suficiente como para cubrir las necesidades metabólicas de los tejidos. En realidad, la insuficiencia cardíaca es el destino final al cual se puede llegar por diferentes enfermedades cardíacas. Entonces, como vemos acá, por ejemplo, un fallo de bomba que generalmente está dado por un infarto agudo de miocardio, trae una disfunción sistólica, una contracción no normal del corazón, con un volumen sistólico disminuido, y esto puede llevar a una insuficiencia cardíaca. Una obstrucción en la salida, que esto puede estar dado por alguna patología valvular, por ejemplo, la estenosis aórtica, o es el caso de la hipertensión arterial. Regurgitación, también lo vimos en varias de las patologías valvulares. Trastornos en la conducción es lo que se denominan arritmias, que ahora les voy a comentar un poquitito de las arritmias, y discontinuidad del sistema circulatorio, que es el caso, por ejemplo, de que haya una hemorragia muy grande. Entonces, muchas de estas enfermedades ya las vimos, y cuando estas enfermedades se mantienen en el tiempo, estas patologías se mantienen en el tiempo, se llega a la insuficiencia cardíaca. Entonces, el primer punto es que la insuficiencia cardíaca tiene un desarrollo lento, pero que una vez que se instala, podemos decir que es prácticamente irreversible y con un pronóstico grave. Entonces les decía que de arritmias no vimos ni vamos a ver nada este año, simplemente comentarles y que ustedes recuerden un poquito de lo que vieron en fisiología. Entonces ya saben lo que es una bradicardia o una taquicardia. Estas situaciones pueden ocurrir y ocurren normalmente fisiológicamente, porque es una manera, digamos, de adaptación del sistema cardiovascular a diferentes situaciones, pero en el caso de las arritmias patológicas, por así decir, tendríamos las bradicardias, que generalmente ocurren cuando hay bloqueos. Ustedes saben que el sistema cardíaco tiene un sistema de conducción donde el estímulo se genera en células automáticas del nódulo sinusal. Luego llega ese estímulo, recorre aurículas y llega al nódulo auriculoventricular, y a partir de allí, a través de las de His, ramas de Purkinje, el estímulo llega al miocardio ventricular. Entonces, cuando hablamos de bloqueos, tenemos que pensar que en algún lugar, ¿sí?, de este recorrido del estímulo se encuentra bloqueado. Por lo general es en esta zona, ¿sí?, en las de His, donde ocurren la mayoría de los bloqueos. Un bloqueo generalmente puede ser el peor, digamos que no pase nada, ningún estímulo, pero generalmente hay bloqueos de primero o segundo orden donde algún estímulo pasa y otro no. Sea cual fuera el bloqueo que ocurre, la realidad es que el estímulo no va a llegar a los ventrículos y estos no se van a contraer, y por lo tanto va a dar una falla, digamos, de bomba. Cuando hablamos de las taquicardias, entonces es cuando hay un aumento anormal de la frecuencia cardíaca, y las taquicardias pueden ocurrir por el mecanismo que se denomina reentrada, que es cuando el estímulo normal recorre
y en algún momento, generalmente porque hay una zona infartada, necrosada, fibrosada, vuelve a entrar y vuelve, hace como una vuelta, por eso se llama de reentrada, y vuelve a estimular una célula que ya estimuló. Entonces eso genera un latido extra que no viene del nódulo sinusal o del marcapasos normal del corazón y por lo tanto va a generar, cuando esto ocurre de manera continua, este mecanismo de reentrada genera una taquicardia. Otro mecanismo de las taquicardias patológicas es la presencia de un foco ectópico. Un foco ectópico es cuando un miocito que tiene la función de contraerse cuando le llega el estímulo de las células de conducción, un miocito adquiere una característica de célula automática. Entonces, es como que además de tener los estímulos que salen normalmente del nódulo sinusal y es lo que da la frecuencia cardíaca, en este caso va a haber otro foco automático que va a generar otro estímulo y por lo tanto se suma a los normales y va a dar también una taquicardia. Estos mecanismos pueden ocurrir tanto en las aurículas como en los ventrículos y cuando ocurren de manera continua generan lo que denominamos una fibrilación. Una fibrilación es cuando el corazón o el miocardio pierde la capacidad de contraerse como un todo y se contrae cada pequeña porción de miocardio por sí sola. Entonces, pierde totalmente la función de bomba. Esto puede ocurrir de nuevo en aurículas o en ventrículos. Lo importante es que cuando ocurren en aurículas, generalmente son compatibles con la vida, mientras que la fibrilación, cuando ocurre a nivel de los ventrículos, no es compatible con la vida, salvo que se haga una reversión o que el paciente tenga colocado justamente un cardioreversor automático. Bueno, acá tenemos que hacer un poquito de repaso de lo que saben ya de fisiología y que algo vimos en presión arterial. Sabemos que el organismo tiene mecanismos compensadores cuando hay una caída, por ejemplo, en el volumen sistólico, para tratar de mantener la presión arterial y de esa manera el riego en los diferentes tejidos. Bueno, ¿cuáles eran esos mecanismos? Lo vimos en la clase de presión arterial. Básicamente es el mecanismo de Frank-Starling que puede aumentar mediante, digamos, el estiramiento del tejido miocárdico, aumenta la contracción. Puede generar también hipertrofia y por lo tanto tener más fuerza los ventrículos para contraerse y aumentar el volumen sistólico. Y también se ponen en juego el sistema simpático que ante una caída de la presión aumentaba la contractilidad cardíaca o la frecuencia cardíaca mediante la descarga simpática sobre el corazón. Esta descarga simpática también actuaba sobre los vasos, produciendo un aumento de la resistencia periférica. Todo esto llevaba a restablecer, por ejemplo, la presión arterial. Bueno, en el caso entonces de un corazón insuficiente, sea cual sea la causa que lo originó, el corazón no se contrae normalmente y por lo tanto acá lo que tenemos que pensar es que el volumen sistólico disminuye. Ante la caída del volumen sistólico se van a poner en juego estos mecanismos compensadores. En parte es que le va a llegar menos sangre al riñón, esto el riñón lo sensa y dispara el sistema renina-angiotensina-aldosterona que deriva en una mayor retención de sodio y agua, un aumento del volumen circulante, un aumento de la precarga y por lo tanto una distensión del ventrículo y se pone
en juego el mecanismo de Frank-Starling aumentando la contractilidad. Ahora, en este caso, la caída del volumen sistólico ocurrió porque el corazón ya no se contrae bien. Entonces, al aumentar y queda, digamos, sangre retenida en el ventrículo. Entonces, a poner en juego este mecanismo compensador, en realidad aumenta el volumen circulante y distiende aún más el ventrículo que ya está insuficiente. Entonces, en este caso, en un principio esto funciona y el volumen sistólico va a tender a normalizarse, pero con el tiempo en realidad este mecanismo es contraproducente porque está sobreexigiendo aún más a un ventrículo que ya no está funcionando bien. Entonces, la idea es que al principio estos mecanismos compensadores van a tratar de mantener el gasto cardíaco en los niveles normales, pero llega un momento que no lo pueden hacer y ahí es donde realmente se llega a la insuficiencia cardíaca. Es decir, que por más que se pusieron en juego mecanismos compensadores, ya no pueden mantener el volumen sistólico normal y este cae. Esta insuficiencia cardíaca puede darse por una disfunción sistólica o una disfunción diastólica o ambas. Generalmente lo que ocurre es una función sistólica, es decir, una disfunción sistólica, es decir, en la contracción del corazón. Bueno, sea cual sea la causa que aumenta el trabajo cardíaco, aumenta la tensión de la pared y genera entonces una hipertrofia, que como dijimos primero es un mecanismo compensador, la realidad es que cuando esto se mantiene en el tiempo, esa hipertrofia ya no es fisiológica. Entonces, tenemos por un lado un aumento del tamaño de los miocitos, que conlleva un aumento de la masa cardíaca, hay un aumento de síntesis de proteína, pero luego se inducen una serie de genes fetales que codifican para proteínas anormales. Entonces ahora vamos a tener un miocito de mayor tamaño, pero con proteínas que no son funcionales. También se activan mecanismos de fibrosis y el aumento del tamaño de los miocitos no va acompañado de una vascularización adecuada. Entonces, estos 3 últimos o 4 últimos puntos de acá hacen que esta hipertrofia no sea fisiológica, donde hay una geometría, una estructura y una composición del corazón que ya no es normal. Entonces vamos a tener un corazón hipertrófico, pero que funcionalmente no va a ser normal. Y ahí se llega entonces al corazón insuficiente. Esto lo podemos comparar qué es lo que ocurre cuando se pone en juego una hipertrofia de la que llamamos fisiológica. Seguramente también lo vieron en fisiología, digamos, cuando el ejemplo es en los deportistas o los deportistas de alto rendimiento que tienen un entrenamiento, ese entrenamiento hace que el corazón tenga que expulsar más sangre, compensa haciendo hipertrofia mediante primero Frank-Starling, luego hipertrofia, pero en este caso la hipertrofia que se ve en los deportistas no tiene proteínas anormales, no tiene fibrosis y la vascularización es adecuada. Por lo tanto, ese corazón funciona normalmente. En realidad, hay algunos casos grises, digamos, hay algunos deportistas, sobre todo cuando
justamente de alto rendimiento, donde la cantidad de horas que entrenan es extremadamente grande, puede darse algún tipo de hipertrofia que no es del todo normal, y por ahí en los casos de estos deportistas que mueren por un infarto masivo, ¿sí? Pero en líneas generales les tiene que quedar la idea que en una insuficiencia cardíaca hay una hipertrofia para compensar, pero que luego esa hipertrofia es estructuralmente anómala y por lo tanto el corazón pasa a ser insuficiente. En los deportistas la hipertrofia es fisiológica y el corazón funciona normalmente. Bueno, acá un poquitito para que vean, sin entrar en demasiado detalle, que dependiendo de si la sobrecarga que tiene el ventrículo es de la que denominamos depresión, por ejemplo, cuando hay un aumento de la presión arterial, el corazón hipertrofia de forma concéntrica, donde claramente se ve un aumento en el grosor de la pared cardíaca. Mientras que en los casos en que la sobrecarga es de volumen, por ejemplo, esto ocurre en algunas disfunciones valvulares o también cuando hay un infarto de miocardio, la hipertrofia se produce en forma excéntrica y esto lleva a que el corazón se dilata, ¿sí? Y no necesariamente vemos la hipertrofia en la pared, pero sea de un tipo o de otra, de vuelta, esa hipertrofia es anormal y el corazón no funciona correctamente. Bueno, acá se ven fotografías de una hipertrofia ventricular izquierda por presión, que sería esta y esta. Este es el corazón normal y en este caso una hipertrofia izquierda que ha dilatado, ¿sí? Seguramente acá ha habido una sobrecarga de volumen. Ahora bien, tienen que acordarse de fisiología, ¿sí? Que tenemos, digamos, lo que se denomina el corazón izquierdo y el corazón derecho. Entonces, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, esta puede afectar a el corazón derecho y se llama insuficiencia cardíaca derecha. En este caso va a estar disminuido el volumen sistólico derecho y esto va a traer determinados signos y síntomas. Cuando la insuficiencia cardíaca afecta al corazón izquierdo, lo que se va a ver disminuido es el volumen sistólico izquierdo y esto va a generar signos y síntomas característicos y que son diferentes a los que se generan cuando la insuficiencia cardíaca es derecha. Bueno, esto generalmente en las clases convencionales presenciales lo que hacían era, ustedes lo iban deduciendo, digamos, entre todos. Bueno, en este caso no lo vamos a poder hacer, pero lo que sí tienen que hacer es tratar de pensar, es decir, no aprenderse de memoria cuáles son los signos y síntomas de un tipo de insuficiencia o de la otra, sino que pensar a través de que cuál es el lado del corazón que no funciona bien, cuáles van a ser los signos y síntomas. La insuficiencia cardíaca izquierda, entonces, sería el caso en que el problema está en el ventrículo izquierdo y la eyección disminuida del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿cuáles son las causas? Bueno, cardiopatías isquémicas que afecten el lado izquierdo del corazón, la hipertensión arterial, valvulopatías aórticas y mitral y algunas otras enfermedades no isquémicas. Pero siempre tiene que afectar al ventrículo izquierdo. Si el ventrículo izquierdo no se contrae bien, disminuye el volumen sistólico, por lo tanto, disminuye el riego sanguíneo en los tejidos periféricos y va a quedar sangre acumulada en el ventrículo izquierdo. Esto va a hacer que aumente la presión en la aurícula izquierda
y con el tiempo se va a traducir en un aumento de presión en los vasos pulmonares. Esto es medio parecido a lo que vimos en algunas de las fallas valvulares. Bien, entonces acá en rojo estaría lo que ocurre cuando tenemos una disfunción ventricular izquierda y en amarillo lo que ocurre cuando hay una disfunción ventricular derecha. Entonces vamos a dedicarnos a mirar lo que ocurre en el lado izquierdo, o sea, lo que está en rojo. Y es un poquitito lo que dijimos recién. Cuando hay una disfunción ventricular izquierda, disminuye el volumen sistólico, disminuye el flujo en los tejidos periféricos, aumenta la presión en la aurícula izquierda y por lo tanto aumenta la presión en la circulación pulmonar. Y esto es lo que se llama congestión pulmonar. Esto también lo vimos que si aumenta la presión en la circulación pulmonar, aumenta la presión hidrostática en los capilares pulmonares y esto va a favorecer a la producción de un edema. Esto les va a ayudar para uno de los casos clínicos que tienen que resolver. Entonces acá se muestra una radiografía normal donde se ve el corazón. Siempre en las radiografías se va a ver color oscuro o negro las zonas de muy baja densidad, es decir, las zonas, por ejemplo, donde hay aire, en este caso en los pulmones. Las zonas blancas en la radiografía son los tejidos que tienen muy alta densidad, que es el caso de los huesos, y podemos ver en color grisáceo tejidos de una densidad intermedia. Entonces acá lo que se ven es los pulmones, el diafragma y el corazón. En los pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca izquierda, en la radiografía se va a observar básicamente la cardiomegalia, es decir, el aumento en el tamaño del corazón y el edema en ambos pulmones. Fíjense que el edema se ve como el pulmón más blanquecino, producto de que hay acúmulo de líquido donde normalmente tiene que haber aire. En este caso, el edema se da en ambos pulmones. Esto lo diferencia de algo que se puede ver también en algunos tipos de enfermedades infecciosas, pero en este caso los pacientes, bueno, van a tener en principio fiebre, que en este caso no lo tienen, y por lo general el edema afecta más a un pulmón que a otro. Bueno, acá un poquitito lo que explicamos del aumento de la presión hidrostática va a favorecer que pase, digamos, líquido desde los vasos pulmonares hacia primero la zona del intersticio y por último ese líquido va a llegar directamente a los alvéolos acumulándose sangre. Entonces, los pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca izquierda se va a observar el edema pulmonar, la cardiomegalia en la radiografía y van a tener signos digamos, relacionados a la afección pulmonar. Entonces, un signo que van a tener va a ser seguramente tos. La tos en estos pacientes es seca o si el edema es agudo y muy importante, puede aparecer algún líquido, pero nunca es una tos productiva. La tos productiva es cuando sale, digamos, moco y esto de vuelta está asociado a alguna enfermedad infecciosa. Entonces, la tos en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca por lo general es seca. También van a tener dificultad para respirar, es decir, disnea, y esta disnea suele empeorarse cuando estos pacientes están acostados. Entonces, bueno, acá un poquito los efectos clínicos de la insuficiencia cardíaca izquierda, la fibrilación auricular, que no la nombramos antes, esto se da cuando la aurícula aumenta de tamaño por el aumento de volumen, entonces puede darse
lo que dijimos anteriormente, un tipo de arritmia, porque el estímulo empieza, digamos, a pasar varias veces por la aurícula porque está distendida. Primero generará una taquicardia auricular y luego una fibrilación. Y otra cosa que dijimos es que, además de estar, como está disminuido el volumen sistólico, obviamente que el riego en los diferentes órganos va a estar disminuido. Dentro de esos órganos, los que suelen dar más consecuencias es que al riñón no le va a llegar un buen riego sanguíneo, y esto va a hacer que los riñones filtren menos cantidad de sangre y por lo tanto no puedan eliminar la cantidad de desechos que elimina normalmente. Esto hace que se acumulen productos nitrogenados y es lo que se denomina hiperazoemia prerrenal. Prerrenal porque ocurre porque no hay un riego sanguíneo suficiente y no porque haya un problema puntual del riñón. Con respecto a cuando hay una hipoperfusión cerebral, esto puede dar lo que se conoce como una encefalopatía hipóxica, ¿sí? Bueno, la insuficiencia cardíaca derecha, entonces ahora tenemos que pensar que lo que ocurre es que el ventrículo derecho no se va a contraer correctamente y lo que va a estar disminuido es el volumen sistólico del ventrículo derecho. Las causas de la insuficiencia cardíaca derecha son la hipertensión pulmonar crónica, es decir, si hay un aumento en la presión de los vasos a nivel pulmonar, el ventrículo derecho va a estar sobreexigido y con el tiempo se va a producir la insuficiencia. Que haya habido un infarto de miocardio del lado derecho, valvulopatías de la válvula tricúspide o pulmonar, o bien que sea secundaria a una insuficiencia cardíaca izquierda. Esto es importante también para cuando vayan a resolver los problemas o los casos clínicos. Entonces, fíjense que se los puse en negrita. Si bien una de las causas es la hipertensión pulmonar crónica, esto es bastante poco frecuente, pero sí es una causa. Y es una causa de una insuficiencia cardíaca derecha pura. Ahora, la mayoría de las veces, la insuficiencia cardíaca derecha surge como consecuencia de una insuficiencia cardíaca izquierda previa. Entonces, ¿cómo sería? Serían pacientes que tienen afectado el lado izquierdo, comienzan con una insuficiencia cardíaca izquierda, pero acá tienen que recordar que el corazón, el sistema circulatorio, es un sistema cerrado. Entonces, en la medida en que, podemos ir a la anterior, en la medida en que haya una disfunción en el lado izquierdo del corazón, va a terminar acumulándose, como dijimos, sangre en el pulmón. Si esto se mantiene en el tiempo, además de producir el edema y todas las consecuencias de la insuficiencia cardíaca izquierda, va a terminar afectando el funcionamiento del ventrículo derecho. Y entonces, de manera secundaria, el paciente va a empezar a tener una insuficiencia cardíaca derecha. Esto es lo que generalmente ocurre, pero puede ser una causa primaria, que es la hipertensión pulmonar crónica. Bueno, ¿cuáles van a ser las consecuencias de una insuficiencia cardíaca derecha? Si el ventrículo derecho no se contrae bien, se va a acumular sangre en todo el sistema venoso. O sea que la consecuencia es una congestión venosa. Y todos los síntomas que van a tener estos pacientes van a ser producto de esta congestión venosa. Entonces, van a tener edemas generalmente en las partes en declive, es decir, en la zona de las extremidades.
van a tener un aumento de presión en la aurícula derecha, un aumento de presión en el ventrículo izquierdo, pueden darse algún tipo de arritmias, pero todo va a estar relacionado con un aumento de la presión en el sistema venoso. Entonces, además de los edemas en las partes en declive, puede haber ascitis, hay congestión en todo el tracto gastrointestinal. Esto le trae al paciente malestares justamente gastrointestinales, anorexia, y puede haber algo de pérdida de peso. Congestión hepática, y por lo tanto puede haber signos relacionados con alteración de la función hepática, y dentro de esto está lo que se conoce como hepatomegalia, es decir, un aumento del tamaño del hígado. Bueno, y acá tenemos un cuadrito que les resume lo que vimos hasta recién, es decir, la disfunción cardíaca derecha, insuficiencia cardíaca derecha con todas las consecuencias, e insuficiencia cardíaca izquierda con todas las consecuencias. Ahora, yo le haría acá una flechita donde nos quedara en claro que la insuficiencia cardíaca izquierda puede ser la causa de una insuficiencia cardíaca derecha. Bueno, sea cual sea la causa, cuando un corazón es insuficiente, dijimos que la progresión ya es irreversible y tiene un alto riesgo de muerte. Por lo tanto, obviamente que la idea es que no se llegue a la insuficiencia y tratar las patologías en forma previa. Con respecto a los tratamientos, no vamos a ahondar demasiado, así que acá lo que tienen que tener en cuenta, bueno, esto no iría, básicamente es que en los pacientes con insuficiencia cardíaca lo que se trata de hacer es de darle antihipertensivos para disminuir la poscarga, bloqueadores beta como para que el corazón, digamos, se contraiga menos y consuma menos oxígeno. Y lo fundamental, diríamos, es la restricción del sodio en la dieta y dar diuréticos, porque los diuréticos lo que hacen es disminuir el volumen circulante y por lo tanto disminuyen la sobrecarga de volumen en ese corazón que ya es insuficiente. En los últimos estadios de la insuficiencia, dijimos, es irreversible y sumamente grave, por lo tanto, el único tratamiento es el trasplante cardíaco. Bueno, les fui dando a lo largo de la clase esta diferentes tips como para que ustedes puedan resolver los casos clínicos. De cualquier manera, lo que les diría es que, en principio, toda palabra que encuentren y que no sepan qué es, búsquenla, porque siempre los datos que están en el caso clínico los van a orientar como para poder resolverlos. Y después, con respecto a que si, digamos, tienen que ubicar en el caso clínico, traten de ver cuáles son los signos y síntomas y si la mayor cantidad de signos y síntomas se corresponde con una insuficiencia cardíaca izquierda, tienen que pensar que es una izquierda. Y si ven algún síntoma de una insuficiencia cardíaca derecha, tienen que pensar que eso no es de una insuficiencia cardíaca derecha pura, sino una consecuencia de la izquierda. Y al revés también, si ven que la mayoría y todos los datos que le da el caso clínico apuntan a una insuficiencia cardíaca derecha, bueno, será una insuficiencia cardíaca derecha y puede tener algún síntoma de la izquierda, ¿sí? Entonces, lo que tienen que tratar de enfocarse es en eso como para poder resolverlos y, como siempre, cualquier duda pueden hacerla en los foros.